Seamos todos bienvenidos a este tiempo. Vamos a disfrutarlo, vamos a recibir, a estar abiertos nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos espirituales abiertos para el estudio de esta tarde. Yo te voy a invitar a que vayamos al Padre en oración, ahí donde estás, hablemos con Él. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por cada renuevo, cada adolescente, cada familia que está conectada en este tiempo. Gracias porque hay un hambre, una sed de la palabra, de tu presencia. Gracias porque tú nos sacias. Gracias porque tú llenas todo en nosotros. En esta tarde deseamos aprender más, recibir más y estamos dispuestos. Nuestro corazón está dispuesto. Todo nuestro ser está dispuesto y estamos listos para ese derramar de tu presencia cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a disfrutar este momento. Yo te voy a invitar a que si ya tienes ahí listos tus plumones, tus pinceles y lista tu libreta y sobre todo tenemos que tener lista nuestra Biblia. Aquí tenemos este libro que es nuestro manual de fe y de conducta para llevarnos y poder agradar siempre a Dios. Hoy vamos a tener nuestra enseñanza en el libro de Hechos. Para los que hoy se acaban de conectar, queremos decirte que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Y esto con un solo fin y propósito, porque nosotros tenemos que seguir con la misión, con la tarea de extender, de llevar el reino de Dios a toda criatura. Que todos conozcan de Jesucristo, que todos conozcan del amor, de la bondad de Dios para con nosotros, para con esta humanidad. Así es que te invito a que tengas abierto ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, 25 al 42. Y vamos rápidamente en esta tarde. Vamos a ver, nos quedamos el sábado pasado hablando acerca de Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar a una multitud acerca de Jesús, de lo que había pasado con Jesús días antes de Pentecostés. Y mira, hoy en la primera parte vamos a ver cómo Pedro empieza a hablar palabras, escrituras. Una de ellas, que ya lo citamos, es el Salmo 16, versículo 9 al 11. Si tú quieres anotarlo ahí, yo te voy a invitar que pongas atención y tomes nota, porque ahorita viene otro set donde te van a hacer algunas preguntas. Así es que anota por ahí. Pedro cita en el Antiguo Testamento, hay un libro muy conocido, muy leído por todas las personas, que tiene que ver con oraciones de alabanza, de gratitud, pero hay también salmos mesiánicos. Y Pedro cita en el Salmo 16, del 9 al 11, explica acerca del Mesías, acerca de Jesús resucitado. Y vemos de que Pedro reconocía perfectamente que aunque este salmo lo escribió el rey David, hablaba del rey David, Pedro sabía que hablaba de alguien mayor que el rey David, alguien más que David, y se refería a el Mesías. Mesías significa ungido. Y vemos cómo es que Pedro empieza a hablarle a toda esta multitud. Con la lectura ya nos dimos cuenta que eran 3,000 personas y estaban escuchando esto, que Jesús es el Mesías. Y mira, Pedro les dice, ¿verdad? Les habla acerca de que Jesús cargó con la ira y la culpa y el pecado de todos nosotros. Y esta es la verdad central del Evangelio. Este es el mensaje, que Jesús llevó el castigo por nosotros. En la cruz murió por nosotros. Y que aún Él, llevando de toda la humanidad nuestros pecados, nuestras maldades, Él no se quedó ahí en el sepulcro, sino que Él resucitó.
¿Y quién más podía hablar acerca de la resurrección de Jesús sino un testigo ocular? ¿Sí? Jesús, cuando resucitó, se apareció. Mira, primeramente dice a las mujeres, María Magdalena, a María, su madre, y a otras mujeres más. Y después ellas fueron y les hablaron a Pedro, a Juan, que Jesús había resucitado. Ellos corrieron al sepulcro y llegaron y se dieron cuenta que realmente Jesús estaba vivo, había resucitado. Entonces Pedro les dice a esta multitud, a ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese Jesús que ustedes mataron injustamente, porque al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Entonces Pedro les dice a esa multitud, ustedes lo llevaron a la muerte, pero él no se quedó ahí, sino que él resucitó. Y segundo punto en este pasaje de Hechos, también Pedro cita el Salmo 110, versículo 1. Aquí habla acerca del Mesías divino, el Mesías resucitado ahora sentado a la diestra del Padre. Y vemos que este Salmo 110:1 aparece, fíjate bien, es citado 25 veces en lo que es el Nuevo Testamento de Mateo hasta Apocalipsis. Es un salmo bien importante que David recibió por medio del Espíritu Santo esta revelación. David entendió y proclamó la deidad del Mesías. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías esperado, el Dios del pacto, porque acuérdate bien, en Génesis nos habla de que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo un pacto también con Isaac, con Jacob, y también hizo un pacto, escúchalo bien, con el rey David. Y en Jesús se cumple toda esta promesa del pacto. Pero un Mesías resucitado, un Mesías glorioso, sentado a la diestra. Y hay algo interesante ante esta proclamación de la palabra. Acuérdate, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba con valor, con denuedo acerca de Jesucristo. Y cuando esta multitud escucha el mensaje que Pedro les ha proclamado, hubo un resultado. Dice aquí la escritura que le respondieron y le dijeron, bueno, ¿qué haremos? Sí, reconocemos, pero ¿qué haremos? Al oír esto, Pedro se queda sorprendido. ¿Quién puede convencer a una multitud de 3,000 personas de llevarlos a reconocer que ellos habían dado muerte a un hombre justo? Y aquí entra la obra significativa del Espíritu Santo. Fíjate bien, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese momento es esa obra grandiosa del Espíritu Santo. Cuando escucharon el mensaje que Pedro les da al citar estos salmos, y la gente realmente le dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? Y Pedro les habla acerca del arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De sus pecados. Arrepentíos y bautícese. Y vemos de que aquí el arrepentimiento también fue anunciado por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, le decía a los oyentes, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Y Jesús les decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Y ahora Pedro les está diciendo, arrepentíos, conviértanse de sus malos caminos, sean salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y encontramos que viene la presencia del Espíritu Santo y empieza a traer en esa multitud de 3,000 personas, los lleva a un arrepentimiento, los convence
de pecado, de justicia y de juicio. Y llega esta multitud y le dicen, ¿ahora qué haremos para ser salvos? Y es cuando Pedro les dice, ¿verdad? Ustedes tienen que reconocer a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y ahí es donde empieza, fíjate bien, una gran historia acerca de lo que el Evangelio, de lo que Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo hasta este tiempo. Ahí es donde inicia una gran obra, donde mucha gente conmovida vienen y confiesan su pecado y reciben también el regalo de la salvación que es a través de Jesucristo. Ellos, una vez arrepentidos, tenían que cambiar su manera de pensar y tenían ahora que seguir a Jesús como su Señor, como su Salvador y como el Mesías. Y así lo hicieron. Y hay algo bien importante en este pasaje, Renuevo. El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo son para todos los que se arrepientan y crean, escúchalo bien, en Jesucristo. El perdón de pecados y el regalo, el don del Espíritu Santo es para todos los que se arrepientan. Y en esta tarde, el compartir con nuestros familiares, el compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos del mensaje, de las buenas noticias, que es el Evangelio, es lo que tenemos que empezar a hacer. Mucha gente necesita perdón de pecados. Mucha gente necesita conocer a Jesús. Así como tú y yo un día alguien nos compartió, nos habló de Él, así también los que tienen nuestra edad, los que tienen 12, los niños, necesitamos proclamar este mensaje del Evangelio. ¿Y quién más sino nosotros? Le tocó en ese tiempo a Pedro, a Juan, a los 12 apóstoles, a los 120, pero ahora nos toca a los renuevos estar en acción. Y mira, era una iglesia, la iglesia primitiva iniciaron 120 personas. Tú has de recordar, ya estudiamos eso. Pero en ese día pasaron de ser 120 a 3,120. ¡Guau! ¿Cómo creció? ¿Cómo se extendió? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjate bien, usado por el Espíritu Santo, llevó este mensaje a más de 3,000. Tú y yo a través de redes sociales, a través del WhatsApp, a través de esto, no vamos a llegar a 3,000, vamos a llegar a más personas. Y qué bendición. Dios te está llamando, el Espíritu Santo te está preparando, equipando, llenando de su vida y llenando de su palabra para que cuando te toque hablar a un amigo, a un familiar, hables como Pedro la palabra, citando la palabra. Y mira, es bien interesante ver porque en los últimos versículos dice que esta iglesia primitiva, como así se le conoce, perseveraban juntos, perseveraban unidos. Perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la doctrina, dicen las enseñanzas de Jesús. Todos querían saber y conocer y yo creo que estaban muy atentos, así como tú y yo en esta tarde. Querían saber más, querían conocer de aquellos que habían sido testigos oculares, de aquellos que habían visto milagros, de aquellos que habían visto señales, de aquellos que habían visto aún a Jesús ahí en la cruz, pero también lo vieron ascender a los cielos. Y te animamos renuevos en esta tarde. Jesucristo vive y está sentado a la diestra. Y un día va a venir con poder y gloria y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y qué bendición que estaremos con Él y estaremos contentos exaltándole y estaremos también con aquellos amigos que les estamos compartiendo de este mensaje de Jesús, de perdón de pecados y de arrepentimiento. Así es que en esta tarde yo te voy a animar que si tú tienes ahí tu libreta y estás escribiendo el libro de Hechos,
vamos a estar subrayando nuestras palabras claves. Y en estos versículos que ya vamos escribiendo, vamos a subrayar, acuérdate bien, cuando encuentres la palabra Señor con el color morado, cuando encuentres Espíritu Santo con el color verde, cuando encuentres la palabra Dios, otra vez color morado, cuando encuentres la palabra Cristo o Jesús o Cristo Mesías de color rojo. Y así nos vamos a ir en los versículos subrayando cuando encuentres la palabra apóstol, Pedro, Juan, de color naranja. Y esto es renuevos para ir conociendo más acerca de la obra maravillosa que el Espíritu Santo dio inicio en aquel día de Pentecostés. ¿Quiénes vamos a seguir con esa gran historia? Nosotros. Es nuestro tiempo ahora, pero vamos a entrar en acción. Y te animamos, si tú dices, aquí estoy, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, aquí estoy dispuesto, así como Pedro, así como Juan, así como esos 120 que llevaron el Evangelio, que fueron más allá de Jerusalén, fueron a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros ahora conocemos de Jesús, porque hubo seguidores, hijos de Dios, valientes, dispuestos y entraron en acción. Así es que en esta tarde yo te voy a invitar, vamos a levantar nuestras manos ahí donde estás y vamos a orar y a pedirle, así como cantaban estos chicos, ¿verdad? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Podemos decirle, Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, a mi corazón. Espíritu Santo, te necesito que tú pongas tus palabras, que tú pongas ese denuedo en mi corazón para que yo lleve, para que sea un embajador, un portador, para que otros conozcan que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para llevarme a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde. Gracias por cada uno de los adolescentes que están ahí en sus hogares conectados en este tiempo. Gracias porque tú estás derramando agua sobre el sequedal, estás derramando ríos, estás abriendo fuentes sobre tierras áridas. Tu palabra dice en Isaías que pondrás y derramarás de tu espíritu sobre esta generación y tu bendición sobre tus renuevos. Gracias, Espíritu Santo, por la obra grandiosa, maravillosa que en estos tiempos estás derramando y estás haciendo en cada uno de nosotros. Permítenos compartir, permítenos llevar y extender el reino de Dios a todas las naciones, a todas las familias, a toda criatura. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y te animamos, renuevos. Sigue escribiendo, sigue llevando ahí en tu libreta o registrando ahí, subrayando en tu Biblia, porque cuando tú te llenas de la palabra fluye. La palabra sale como una fuente y es bendición para los que la escuchan.